Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 23. Vamos a ver. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Si no te dan un tabanón. A propósito de esto, miren, cuando las iglesias, sean las católicas o las evangélicas, hablan en favor o en contra de un gobierno, lo más conveniente, lo inteligente, lo razonable, es que ese gobierno escuche, reflexione, evalúe, medite, no enfrente. Evalúa lo que se ha dicho, reflexiona sobre eso y actúa conforme a lo que entienda el gobierno sin tener que pelear con nadie, ni con las iglesias, ni con nadie. Porque el gobierno no está para pelear, el gobierno está para actuar. Entonces, lógicamente, cada sector tiene libertad para decir lo que entienda conveniente y las iglesias, tanto las católicas como las evangélicas, de alguna manera juegan un papel importante de sensibilidad social por el trabajo que hacen, pero las iglesias tampoco son perfectas, ninguna de las dos, porque están conformadas por seres humanos. Y desde que llega un ser humano, llega la imperfección. El único perfecto es Dios. Entonces, a los que siguen, a los que defienden el gobierno, a los que también están a favor del gobierno, lo mismo. Lo más conveniente para usted defender un gobierno que es atacado por la iglesia es usted quedarse tranquilo. No empiece a pelear con la iglesia, con ninguna, ni con nadie. Los gobiernos no están para pelear. Y los que defienden un gobierno lo que tienen que hablar de las cosas buenas de su gobierno. No tienen que estar peleando con nadie. Proverbios 20:13 debe ser la norma para todos. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Tengamos honor, todos, en sentido general. Y dejemos eso así. Al final de cuentas, hay elementos importantes donde gobierno e iglesias tienen que trabajar juntos. En toda la acción social que hacen las iglesias católicas y evangélicas, tiene que haber una permanente conciliación y una permanente cooperación y una permanente ayuda, porque al final de cuentas beneficia a la población. Y no importa en la posición que usted esté, si es ateo, si es seguidor de Jesús, si es contrario, no importa donde quiera que esté. Al final de cuentas, nadie puede quitarle a las iglesias el papel social que juegan, independientemente de las posiciones políticas que puedan tener uno u otro líder de esa iglesia. Recomendación al gobierno y a quienes defienden este gobierno: mantengan silencio, mantengan tranquilidad, mantengan calma. Nada de eso ahora mismo, ya estos son otros tiempos. Aquí no hay de que iglesias conspirando para tumbar el gobierno, no es verdad, eso no es verdad. Un sacerdote u otro puede decir una cosa, como otro puede decir otra, como puede haber alguno que le simpatice el PRM, como puede haber alguno que le simpatice el PLD, como puede haber alguno que le simpatice el PRD, o que estén con la izquierda, o que sean roca izquierda. Eso es la vida. Como hay en el gobierno gente buena, gente mala, gente intermedia, como hay en nuestras familias hermanos buenos, hermanos que tal vez uno no está conforme con ellos, simple y sencillamente. Proverbios 23. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Por otro lado, miren, el expresidente Leonel Fernández publicó hace unos años un artículo brillante que fue reproducido por el periódico Listín Diario el pasado viernes, a propósito de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús en esta semana. Un artículo brillante del presidente Leonel Fernández. El presidente Fernández es un gran estudioso de la historia, uno de los mejores analistas que tiene la República Dominicana, un hombre con una lucidez fuera de serie, 3 veces presidente, además una figura de gran connotación y de gran importancia. Y en la evaluación que hace, él evalúa el liderazgo, y el título del artículo es Jesús, el más grande líder de la historia. Búsquenlo en el Listín Diario. Jesús, el más grande líder de la historia. Y creo que da la connotación precisa y exacta de lo que significa la presencia de Jesús como Dios hecho hombre en la tierra. Porque hay mucha gente que está diciendo, no, que Jesús nunca existió, que no hay pruebas de Jesús. Sí, hay muchas pruebas de que Jesús existió.
Y precisamente, aunque el presidente Fernández no se refiere directamente a eso, pero me sirve de base para hacer algunas precisiones a propósito de esto, porque el liderazgo de Jesús, señores, una persona, Jesús dividió la historia y dividió el mundo. Dividió la historia, porque es a partir antes y después de Jesús que se divide la historia de la humanidad. Y transformó el mundo, no lo dividió, lo transformó, porque empezó a ser la esperanza para todos los que quieren de verdad una transformación de la humanidad en favor de la justicia, del amor, del perdón y de la igualdad. Es decir, la significación implica que precisamente tiene que haber elementos históricos que le den una vigencia 2000 años después de que ocurrió, de que fue real, de que todo lo que está planteado en la Biblia desde el punto de vista de la fe tiene sustento desde el punto de vista de la historia. Y en ese aspecto ahí se han hecho, mire señores, se han hecho muchas investigaciones, muchas discusiones a propósito de la existencia de Jesús. Y los científicos más grandes que ha habido en la historia de la humanidad han estado precisamente alrededor de eso y casi todos han llegado a conclusiones precisas y concisas, salvo que tengan alguna particular adversión en contra de Jesús y el cristianismo. Empezando por el principal historiador de la antigüedad fue Flavio Josefo. Fue un historiador romano, de origen judío, que escribió por allá por los años del 93, año 93 después de Cristo, es decir, Cristo murió a los 33 años, estamos hablando de unos 60 años después. Y Flavio Josefo tiene dos en sus historias, que es el historiador por excelencia de todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano y con esa época. Él tiene dos expresiones en su libro Antigüedades Romanas. Tiene dos expresiones. La primera, lógicamente, hay una que no es tomada como válida porque alguien le hizo algunas variaciones y los propios historiadores dicen no, él no podía haber hablado así porque habla, como está escrito, parece como si fuera un cristiano, y él no fue cristiano, él no fue seguidor de Jesús ni nada de eso, y todavía en ese tiempo incluso no se llamaban todavía cristianos, pero él hace una referencia histórica a Santiago, el hermano de Jesús, y esa connotación del principal historiador de la antigüedad, todo el mundo la da por cierta. Todos los investigadores y todos los científicos que han evaluado la situación de Jesús la dan como válida. En ese él habla de Santiago, el hermano de Jesús, que lo llevan precisamente a ser condenado por haber tomado el cadáver de Cristo que había sido crucificado, y entonces habla del Cristo. No le da connotación de más nada, pero muestra la existencia específica en ese caso de Jesús. Eso mismo acontece con dos militares que escriben en ese tiempo, Plinio el Joven y Tácito, que escriben unos 20 años después, y también los dos dan connotación específica de lo que fue Jesús, o el Cristo, como ellos lo llamaban, y de lo que había hecho y por lo que había sido crucificado. Es decir, referencias históricas concretas, evaluadas por todo el mundo en torno a lo que fue la existencia de Jesús. Incluso Plinio no escribe a favor, porque llama a los cerdos obstinados los que lo seguían, lo llama de manera despectiva, y todo el que se refiere de manera despectiva, pero son muestras concretas avaladas por todo el mundo. Y oigan esto, en el año 2007 se inició un proyecto, se llamaba Jesús Project, el Proyecto Jesús, donde un grupo de intelectuales, un grupo de gente, la mayoría agnóstica, empezaron a investigar sobre si realmente existía Jesús. ¿Agnóstico? ¿Qué significa eso? Que no creen en nada. O sea, que no creen en nada. ¿Agnóstico? Sí, que no creen en nada. ¿Hay gente así? Hay gente así. O sea, son animales. Entonces, habían tres, básicamente, que eran los que llevaban lo fundamental de un proyecto que iba a durar 5 años y iban supuestamente a demostrar que Jesús nunca existió. Maurice Casey, que era de la Universidad de Nottingham, Bart Ehrman, de la Universidad de North Carolina, y el jefe de todo era de esa universidad también, Joseph Hoffman, que empezaron a evaluar y empezaron a desarrollar y a investigar sobre la existencia de Jesús. Y llegaron a la conclusión de que no era posible. Dejaron el proyecto y dijeron que no tenían posibilidades ninguna de negar la existencia de Jesús, porque habían demasiado situaciones que, si bien es cierto, no en la connotación que daban los cristianos, pero que sí, que históricamente existía Jesús. ¿Por qué planteo todo esto? Porque evidentemente... O sea, ellos demostraron que Jesús existía. Ellos no pudieron demostrar que no existía. Pero demostraron que existía. Sí, o sea, históricamente sí. Porque hay 3 referencias de Josefo el historiador y de 2 militares de esa época que hablan de Jesús. Entonces dicen, no podemos demostrar que no existió. Una cosa es la fe. Entonces en la fe entramos nosotros. Pero que existió Jesús, existió.
Y hay pruebas concretas de eso. Entonces, lógicamente, las que nos dan junto a esas tres referencias históricas. Si tú encuentras una prueba de esa, Bueno, pero el diablo. Búscate a Josefo, búscate a Plinio y búscate a Tácito. Eso es un inverso. No, esos son. El principal historiador de la antigüedad es Josefo. Julio, ¿tú crees que hay prueba de que eso es? Claro que sí, pero te la estoy diciendo. Julio. Existe, como dice Eury, Claro, Josefo es el principal tanto historiador. Plinio el joven como Josefo hacen referencia. Le voy a dar este datico a ustedes. ¿Y tú vas a negar a Cristo? No, yo no estoy negando a Cristo. Digo que tú estás negando que no, yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que no hay una sola prueba. Yo te estoy diciendo. Porque la gente que nos está escuchando tiene sentido común. Pero referencia, pero referencia. No, referencia no. 1454 años después de Jesús se inventó la imprenta. Eso de que de Plinio, el viejo. Esa gente vivía en cuevas. Esa gente no sabía escribir. José, los manuscritos, oye, antes de la imprenta, perdóname, antes de la imprenta estaba la lectura y la escritura. Hoy cuando se escribía en papiro. Yo soy cristiano, pero no hay ninguna prueba. Dejen de estar engañando a la gente. Cuando se escribía en papiro. ¿Qué papiro? José, él quiere ganar la discusión. Está bien, pierdo. Está bien, pero dejemos que Eury concluya. En tu turno tú haces lo que tú Un momentito, Eury, para que concluya. Un momentito. Tú estás diciendo. Yo estoy diciendo lo que. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bueno, tú lo puedes buscar, yo estoy dando los datos concretos. Primero, de que hay referencias históricas de la existencia de Jesús. 3. Josefo, que es el historiador fundamental de la antigüedad, Plinio el Joven y Tácito. Los 3 hablaron de Jesús o del Cristo. Y hablo de un congreso donde varios científicos trataron de demostrar la no existencia y evidentemente no pudieron demostrarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús es un hecho real, que existió, que fue real y que sigue siendo. Y esto se consolida con lo que son ya, en el caso de nuestro de la fe, de la existencia de Jesús, con todo lo que Pablo hizo como referencia, que siguió permanentemente y que luego se convirtieron en los elementos fundamentales que le dan conformación mundial a lo que fue los seguidores de Jesús, porque Pablo logra salir de Israel y logra hacer internacional todo lo que fue las enseñanzas de Jesús. Es decir, imagínense ustedes que un hombre que transformó, un hombre que era Dios hecho hombre, que transformó la humanidad, que transformó la historia, que tiene vigencia 2000 años después, supongamos, si no existiese, hubiese desaparecido como todos los anteriores a él, que prácticamente salieron y nadie le dio importancia. La importancia de Jesús es que realmente es real, hizo todo lo que está planteado como elementos fundamentales para conformar lo que es una esperanza para la humanidad, porque eso es lo que es Jesús, una vigencia permanente por lo que él representó, por lo que él hizo en la tierra, por lo que él enseñó a cada uno de nosotros. Es decir, la vigencia, la trascendencia de Jesús está en que estuvo en la tierra, en que se comportó como con todo lo que enseñó, aunque hay pruebas en torno a todo lo que él representa para cada uno de nosotros, y que hoy, 2000 años después, sigue siendo tan real y tan vigente como cuando estuvo en aquella época. Cambio fuera. El sol de la mañana.